Bueno, vamos con integrales curvilíneas. Integrales curvilíneas o integrales de línea. Se llaman así. A ver, hagamos repaso de algunas ideas o conceptos para que tengamos claro, ¿no? Si yo tenía, esto es análisis 1, así, una integral entre a y b de una función, ¿ah? Eso yo lo que hacía era calcular un área, ¿sí? O sea, tenía algo así, acá tengo A, acá tengo B, y estoy calculando el área bajo la curva. Esa idea la tienen más o menos presente, o sea, ustedes la saben. Lo que me interesa repasar o ver qué está diciendo eso acá, y es una idea que hemos hecho en análisis también, ¿eh? Yo estoy sumando, porque la integral venía de una sumatoria de el producto de ¿qué? Diferencial de x era un pedacito chiquitito en la variable x, o sea, es ese pedacito chiquitito. Y lo estoy multiplicando por la altura de la función, entonces por eso me daba, bueno, más o menos, estoy sumando todas esas áreas bien chiquititas y cuando tomo límite, ese diferencial de x tiende a 0 porque el n tiende a infinito y esa sumatoria me da el área. ¿Ah? En integrales dobles usamos la misma idea, nada más que estoy multiplicando ahora. ¿Sí? En integrales dobles lo tengo así, un integral doble en un dominio D, y estoy multiplicando la altura, que ahora es una superficie en el espacio, por un área en el piso. ¿Ah? Y eso me da un volumen. Este lo borro porque así me copiamos acá. En análisis 1, uno de los últimos temas que ven aplicaciones de la integral definida, ¿sí? O deben haberlo visto, o por lo menos como título. Hay una aplicación que yo tengo acá una función f de x, acá tengo x, acá tengo y. Yo tengo acá a y acá tengo b. No quiero calcular el área, sino que quiero calcular la longitud de esa curva, o sea, cuánto mide, lo raro de hacer a propósito, esa curva. ¿Se acuerdan de eso, no? Más o menos. O sea, capaz que no lo vieron. ¿Lo vieron o no lo vieron? Yo no, pero usted comentó igual algo de eso la clase pasada, que había Bueno, que multiplicar por la derivada, puede ser algo así. bueno, vamos a verlo. En análisis 1 hay un desarrollito. ¿Cuál es la idea? Yo con integral definido uno tiene muy claro que calcula áreas, pero se puede calcular con integral definida no un área, sino la longitud de una curva. Eso hay una fórmula, claro, lo vimos acá cuando vimos integrales de área de superficie, más o menos. ¿Cómo se calculaba? Era así, integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. Eso hay un desarrollo en el análisis 1 de cómo se llega a esa fórmula. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Yo puedo calcular áreas o puedo calcular longitudes de arcos de curva. ¿Ah? Pero de nuevo, lo que vamos a hacer ahora es darle una vuelta a esto para verlo de otra forma. Así lo encaramos a lo que queremos nosotros ver acá en análisis 2. Fíjense, a ver, yo no voy a hacer exactamente el mismo desarrollo que se hace en análisis 1, sino uno distinto, más a lo que me interesa a mí. Supongamos ese problema, ¿no? Yo quiero calcular, lo voy a hacer más grandote así o más raro. Supongamos que es de la función f. Y yo quiero calcular desde acá
hasta por acá la longitud de esa curva. Esta es una idea bien de análisis matemático. Tengo un problema complicado, lo que hago es partirlo en pedacitos, es lo que venimos haciendo con todas las cosas que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasa si me concentro en calcular un pedacito, supongamos ese pedacito, que es curvo, ¿ah? Y en vez de hacerlo como una curva, que es difícil, no sé cómo hacerlo, lo hago con una recta o con un segmento. No sé si se logra ver en el pizarrón, o sea, el que está en negro es curvo y el que está en azul es una recta. Se ve más o menos el pizarrón, ¿no? Casi que no se nota. Pero está ahí, digamos. ¿Por qué hago eso? Porque yo puedo calcular rectas o hipotenusas bastante más fácil. Si ahora le empiezo a dar nombre a esto, fíjense. Ahí va así. A ese le voy a llamar delta de x. ¿Y por qué le pongo el subíndice y? Porque en realidad voy a tener un montón de esos. No acá hay gráfico uno solo. ¿Qué estoy diciendo? Voy a sumar una poligonal. Y la poligonal va a ser más o menos parecido, va a ser aproximado a la longitud de la curva. Si acá tengo un delta de xy, voy a tener acá un delta de y. Yo tengo una sola variable acá, ¿no? Estoy en análisis 1. A ese segmentito le voy a llamar delta S. O, si lo pongo en subíndice, delta S subíndice. ¿Qué estoy diciendo? Que el delta S sub i va a ser que es la hipotenusa cuyos catetos son esos dos deltas. O sea que va a ser así, raíz cuadrada de delta de x sub i al cuadrado más delta i sub i al cuadrado. Es simple la idea, ¿no? Sí, profe. Entonces, de vuelta, vamos un poquito rápido para no perder tampoco tanto tiempo, pero estoy diciendo que si yo quisiera calcular la poligonal esa, yo podría hacer así, le voy a llamar L a la curva, lo pongo acá abajo. Voy a decir que L va a ser aproximadamente igual, L sería la curva. ¿Ah? ¿A qué cosa? Ahí igual a 1 hasta n de todos los delta S sub i. O sea, si sumo todas las pequeñas hipotenusas, voy a tener una aproximación a la longitud de la curva. Cuando yo tome límite, cuando n tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Esos deltas se hacen tan chiquititos que pasan a ser el diferencial. Y tengo que cuando hago, que así que el límite para n que tiende a infinito de esa sumatoria que va de 1 hasta n, delta S sub i, se me convierte en una integral, esa es la suma de Riemann, entre a y b de esa diferencial de S. ¿Ah? Sumo todos los, miren, no tengo una función acá, tengo ese delta de S. ¿Y cómo llego? Porque la idea, estoy haciendo lo que hicieron en análisis 1, yo debería llegar a esa fórmula que está ahí, o podría llegar a esa fórmula que está ahí. Y fíjense, lo hago acá para no usar tanto pizarrón. El delta de S es eso que está ahí. Si yo lo pongo acá dentro de la integral, delta de S es la raíz cuadrada de delta de xy más d, o sea, puesto en integral va a ser diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado. ¿Ah? Porque los delta pasan a diferenciales como tomo límite. Ya se va pareciendo un poquito más a aquello, lo tengo una raíz cuadrada. ¿Ah? Pero esta integral es medio rara porque cuando uno integra, necesita el diferencial de x o un diferencial ahí afuera de la integral. ¿Sí? Fíjense, yo puedo, se ve acá así. Lo hago en un solo paso, a ver. Si yo dentro de la raíz cuadrada
saco factor común diferencial de x, me queda así. Diferencial de x al cuadrado me queda 1 más diferencial de y al cuadrado, su diferencial de x al cuadrado. Todo eso, diferencial de x al cuadrado. ¿Sí? Me siguen con lo que dice, saqué factor común adentro de la raíz diferencial de x al cuadrado. Yo distribuyo y digo lo mismo. Ese diferencial de x al cuadrado está dentro de la raíz, lo puedo sacar afuera de la raíz, sale sin el cuadrado. ¿Sí? Y diferencial de y sobre diferencial de x es la derivada de la función con respecto a x al cuadrado. O sea, es eso que tengo ahí. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe. O sea, sería lo mismo. Pero ahora voy a dar otra vuelta de rosca. O sea, partiendo de ese razonamiento, yo llegué a esta fórmula. Si a esa formulita le hago ese paso algebraico, llego a la fórmula que viene en análisis 1. Lo voy a ver de otra forma ahora. Bueno, acá. ¿Qué pasa si hago lo siguiente? Fíjense, vamos así, integral a b, voy a copiar ese que está en el cuadrado, recuadrado. Eso me da la sumatoria. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Voy a multiplicar adentro de esa raíz cuadrada. Voy a multiplicar y dividir. A ver, hago un solo paso acá. Voy a multiplicar y dividir por diferencial de t al cuadrado. O sea, puse un diferencial de t al cuadrado ahí. ¿Sí? Hago un solo paso así, ahorro fin ahí. Si yo divido todo lo que está ahí arriba, adentro de la raíz, por un diferencial de t al cuadrado, tengo que multiplicar todo por diferencial de t al cuadrado para no cambiar la expresión, ¿no? Ahora, ese diferencial de t al cuadrado que está dentro de la raíz lo puedo sacar afuera. ¿Sí? O sea, va a salir diferencial de t ahí afuera. Y acá me quedan dos cocientes de diferenciales que los puedo llamar la derivada de x con respecto de t al cuadrado más la derivada de y con respecto de t al cuadrado. ¿Me siguen con la idea, no? Profe. Estoy diciendo que si yo tengo que x es una función de t y que y es otra función de t, esto es paramétricas. O sea, ¿se acuerdan? Lo vimos un poquito cuando vimos en la clase pasada el tema ese de cambio de variable. Yo puedo definir curvas en el plano de forma paramétrica. ¿Sí? X como una función de t, y como una función de t. Es una función vectorial, es una función que tiene dos variables de salida que son x, y una función de entrada, que es una variable de entrada que es t. Acá yo tengo las dos derivadas de esa función vectorial elevadas al cuadrado. Si yo veo que, ¿se acuerdan que esto lo habíamos puesto así? Vector posición R. Era el vectorcito que me dibujaba una curva. ¿Sí? Esto es... Es una función que va de los reales a R2. Los t, las x y los y. Si yo derivo una función vectorial, lo vimos la otra vez, si yo derivo esta función, tengo que derivar esas dos. Acá tengo las dos derivadas elevadas al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Qué se me ocurre que es eso? O sea, es una expresión bastante conocida. Si esto es un vector formado por dos derivadas, las derivo al cuadrado y le pongo raíz cuadrada, es el módulo de ese vector. ¿Ah?
sea que otra forma de calcular la longitud del arco de una curva, si lo tengo en forma vectorial, es la integral entre A y B de la norma de ese vector R'. ¿Se entiende la idea, no? O sea, una función vectorial. Si yo la derivo, obtengo el vector R'. ¿Se acuerdan que esos eran los vectores tangentes a la curva? Eso que habíamos visto otra vez. Y si a las componentes de un vector le agrego el cuadrado, o la suma y le saco raíz cuadrada, es el módulo de ese vector. Digamos, no estoy diciendo nada raro, estoy sumando los modulitos de eso que está ahí. Sí, más o menos, ¿no? Sí, profe, se lo entiendo. Bueno, yo acá no pierdo más tiempo en eso porque quiero un poquito más de lo que me hace falta. Con eso yo calcularía la longitud de esa curva. Ahora, la pregunta es, trayendo más a lo que necesitamos nosotros, ¿no? Voy a borrar acá. Hasta ahí eso es más análisis 1 que análisis 2 en general, ¿no? Esto de T que pusimos acá ya pasa a ser análisis 2, porque ustedes en análisis 2 no están acostumbrados a usar funciones vectoriales de RR2, de RR3. ¿No? Por eso lo traigo acá. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Me voy al espacio, ¿no? Supongamos que tengo una curva de esas que están ahí en el piso. No sé, algo así, supongamos. ¿Ah? Es como una S o lo que sea. En el piso está eso. Y ahora yo tengo acá arriba una función, una superficie, o sea, algo así. Esto es z, función de dos variables. ¿Ah? Y defino, supongamos que acá está A y acá está B. O sea, el inicio y el fin de la curva para X. Y la pregunta que me hago es, ¿qué pasa si yo ahora, usando esa idea, ¿no? Multiplico cada uno de los pedacitos de curva que hay ahí por la altura. ¿Ah? Fíjense que a diferencia de interés doble, yo no tengo un área en el piso, tengo una curva, tengo una línea. De ahí viene el tema, o sea, el nombre, son integrales de línea. O sea, lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa si yo me planteara la sumatoria de i igual a 1 hasta n? ¿Quién es el i igual a 1 a n? Son todos los pedacitos que yo parto, o sea, hago lo mismo que estaba, parto en pedacitos de esa curva. Pero ahora no estoy sumando solamente los pedacitos de curva, sino que voy a sumar cuánto vale la función, por eso acá le pongo x sub i, y sub i, cuánto vale la función en cada uno de esos puntitos, multiplicado por ese delta de la curvita que está ahí. ¿Ah? Geométricamente, ¿qué va a pasar? Es como que, a ver, fíjense qué pasa. Si yo multiplico esa longitud de ese segmentito por una altura, me va a dar un rectángulo, supongamos, en el espacio. Y si lo sumo a todos, lo que voy a estar calculando, va a ser difícil verlo, pero va a ser algo así. Estoy haciendo Sería la suma de... la suma de todo. superficie de A. Claro, me va a dar la superficie, más o menos se ve, ¿no? Fíjense, para hacerlo fácil, yo ahí creo que lo hice hasta más fácil. Si la función z fuera un plano paralelo al piso, ¿qué me va a dar? Y me va a dar el área de como de esa reja, de esa cerca, cuyo recorrido de esa curva que está en el piso, y la altura me la dio el plano. ¿Sí? Si en vez de ser un plano fuera una curva, bueno, acá arriba va a ser un poco raro, va a ser lo que sea ahí arriba. Me va a dar la superficie de esa área que está parada en el espacio. Se ve más o menos, ¿no? Sí, profe, sí, se entiende. Genial. Es medio rara la idea, pero
Esto que está acá se llama integral curvilínea o integral de línea de un campo escalar. Porque lo que yo puse acá, esa función z, es la que venimos trabajando más comúnmente, el paraboloide, lo que sea. O sea, es un campo escalar. ¿Sí? Bueno, acá yo lo dejé incompleto, pero si yo planteo eso y tomo límite para el n que tiende al infinito, eso se transforma en una integral. Tengo una sola sumatoria, o sea que hay una sola integral, no es una integral doble esto. A lo largo de la curva L, se simboliza así, ¿no? O sea, a lo largo de esa curva, ¿de quién? Bueno, de la función por el diferencial de S. ¿Ah? Esto está todo muy lindo, pero desde el punto de vista práctico hay que ver cómo se resuelve un ejercicio, no es tan fácil. En el práctico esto no lo van a ver. Van a ver lo que vamos un poquito después, ahora. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejercicio más o menos rápido, pero digamos cómo se hace y pasamos a lo que es más de práctico. Pero esta es la primera integral de línea, donde tengo un campo escalar. ¿Sí? Fíjense, a ver, borro allá. La curva L siempre está en el plano X, ¿sí? A ver, en principio sí, o sea, en general uno está acostumbrado a ver los ejes así. Yo hago la curva en el piso y, ojo, si yo pusiera la curva en el plano ZX, la superficie tendría que estar así, o sea, sería y función de XZ, o sea, en general uno plantea el ejercicio así. ¿Ah? Pero sí. Fíjense, porque la pregunta también está buena, no lo vamos a ver todavía. La curva está en el piso, está en el plano. ¿Qué pasaría, porque va a pasar más adelante, si la curva se levanta? O sea, pasa a ser una curva en el espacio. ¿Ah? Así con la pregunta, por lo menos. Ahí se nos empieza a complicar un poco. Pero por ahora no nos complicamos tanto. Eso lo vamos a ver también. Por ejemplo, a ver, dice un ejercicio. Los ejercicios son un poco difíciles, porque las integrales se complican, pero supongo, fíjense, miren. Yo lo tengo ahí graficado en GeoGebra, así se los muestro. X y cubo, diferencial de S. Acá se suele poner C o L, ¿sí? La curva o la línea. ¿Ah? Eso que está ahí es la función de dos variables. Esto es una superficie. Es una superficie. Y me dice que la curva C es lo escribo así, un cuarto de circunferencia de radio igual a 1. O el primer cuarto, si quieren. ¿Ah? O sea, ¿qué estoy diciendo? Esa curva así que yo puse acá, en realidad, para mi ejercicio aquel va a ser el cuarto de circunferencia en el primer octante. ¿Ah? Fíjense, yo me paso a dar un ratito el GeoGebra porque lo grafiqué para que veamos qué es y después planteemos el ejercicio. Dame un segundo, short screen, GeoGebra. A ver. Sí. Una práctica empieza con campos vectoriales de una pieza calcular como fuerza aplicada sobre un punto. Sí, en el apunte arranca por lo que vamos a ver ahora en un ratito. Esto que estamos viendo acá está al final del capítulo. ¿Sí? Sí, ya veo. A mí me parece más fácil empezarlo por acá que por ese, pero... Fíjense, yo lo que hice, ya me traje el ejercicio, ya lo hice acá. O sea, ahora voy a empezar a desocultar las cosas. Fíjense, ahí yo grafiqué. Ven más o menos el gráfico, ¿no? Puse un gráfico en R3 a la derecha y un gráfico ahí en el medio en R2. Ahí está el cuarto de circunferencia, ¿sí? Es la curva que está en el piso. Si yo grafico esa superficie, que es X por Y cubo, es una cosa así rara. ¿Se ve, no? Sí, profesor. Bueno. Como esa es media rara esa superficie, yo lo que hice ahora es, voy a graficar un pedazo de esa superficie para ocultar esta si no me molesta tanto. Eso que está ahí es el pedazo de superficie que está por lo menos ahí arriba.
no es lo que estoy calculando, ¿no? Y ahora sí voy a graficar lo que estoy calculando con esa integral. Si quieren, ahí oculto eso y eso, por ejemplo. Ahí está, ¿eh? ¿Ven esa mallita que hay ahí? Es cada uno de los segmentitos que yo puedo hacer en esa circunferencia, lo levanto contra la superficie y me queda esa montañita. Ahí lo oculto. No, puedo ocultar esto, ¿eh? Vista gráfica, así es más grande. ¿Se ve, no? Sí, pero Bueno, eso es lo que quiero calcular con esa integral. ¿Ah? Entonces, ¿cómo plantearía el ejercicio? ¿Sí? Y acá es donde yo empiezo a mezclar por ahí temas, fíjense cómo una de las cosas. Un cuarto de circunferencia, yo lo puedo plantear así. X coseno de t y seno de t para un t que va entre 0 y pi sobre 2. Hagan después ustedes en su cabeza el razonamiento de un montón de cosas. Esto es polares, si lo quiero ver de otra forma, donde el radio vale 1, y a t, en vez de cuentitas puse t, es lo mismo que paramétrica, o sea, es todo más o menos lo mismo, no sé si me sigo la idea. Si yo hago que xy se mueva, que t se mueva entre 0 y pi sobre 2, y siendo xy eso, me dibuja la circunferencia entre 0 y pi sobre 2. O sea, encontré una función vectorial, el vector es r sub t, que tiene como componentes coseno de t, seno de t. O sea, este es el vector posición. Primer componente es x coseno de t. Segundo componente seno de t. Tengo una función de dos componentes, una función vectorial, que se mueve entre esos dos valores. Si yo aplico lo que vimos recién, cuando calculo un integral, ese diferencial de S, lo voy a reemplazar por el módulo de la derivada de ese vector. ¿Sí? Fíjense, lo voy a hacer poquito. Si yo derivo ese r sub t, si derivo eso, estoy derivando una función vectorial. O sea, tengo que derivar esas dos componentes. La derivada de coseno es menos seno de t. La derivada de seno es coseno de t. Ese es el vector que me dibuja la circunferencia. Ese es el vector derivado. Le saco módulo. ¿Cómo saca módulo? Y bueno, es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más eso al cuadrado. Me queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado. ¿Sí? Ese menos ni lo pongo porque está al cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. O sea que esto me da 1. O sea, ese diferencial de S lo voy a terminar reemplazando por un 1 diferencial de t. Entonces, esa integral, acá voy a poner, no es una L, acá va a ser un área, es el área ese que vimos ahí en el GeoGebra, planteado como ejercicio me queda así. XY cubo, tengo que reemplazar a X y a Y por lo que yo usé. Es una forma de resolverlo, ¿no? Va a quedar así, coseno de t, seno cubo de t, por 1, o sea, ese 1 que está ahí, por diferencial de t, para un t que va entre 0 y pi sobre 2. ¿Se entiende más o menos? Sí. sí, profe. Y ahí, digamos, esto es un ejercicio fácil. En particular yo lo hice así para que sea fácil de integrar, porque esa integral parece difícil, pero si yo hago que u es seno de t, me queda, ¿se acuerdan de dos sustitución? U igual a seno de t, va a aparecer coseno acá abajo y se va a ir. O sea que esto lo puedo integrar hasta mentalmente. Me va a quedar así, fíjense. A ver, integremos razonadamente. ¿Se acuerdan que el concepto de integral es que yo tengo que encontrar una función tal que si yo la derivo, llego a eso? Si yo derivo seno a la cuarta, me queda 4 veces el seno al cubo por el coseno. 4 veces, que no tengo lo que poner, seno al cubo por coseno. O sea que le agrego un 4,
eso que está ahí derivado me da eso que está ahí arriba, sin con el... Es una forma de integrar, se llama integrar pensando. ¿Sí? Entonces, ese integral me da eso, valuado entre 0 y pi sobre 2. ¿Vamos? Ya eso, bueno, hay que evaluarlo, lo que dé. ¿Me sigue más o menos? Sí. Esto da un cuarto, porque seno de pi sobre 2 es 1, sobre 4 es un cuarto, menos seno de 0 es 0, o sea que me da 0, un cuarto. ¿Esa es el área que buscábamos? ¿Qué? ¿Esa es el área que buscábamos? Claro, esa es, si no nos faltó nada, un cuarto es el área de ese concepto que vimos recién en GeoGebra. ¿No? Duda con ese más de que un ejercicio. Esto en el práctico no lo van a ver. ¿Ah? Van a ir a lo que vamos a ver ahora. En el apunte a esta parte o a esto que hicimos acá lo tienen al final de la unidad de integrales curvilíneas. Esto se llama integral curvilínea o de línea de un campo escalar. Porque yo lo que puse acá adentro, lo que puse ahí, es un campo escalar. ¿Ah? En general, en el práctico esto no se da, o sea, no van a hacer ejercicios de esto, sino que van a ir directamente a lo que vamos a ver ahora. Nos empezamos a meter ahora con campos vectoriales, ¿sí? Que es algo que no hemos venido trabajando tanto. ¿Ah? La idea es la siguiente ahora. Supongamos que yo tengo una curva. Hasta ahora la idea es parecida a lo de recién. Tengo una curva ahí en el plano. La curva L. ¿Ah? Y lo voy a llamar, no sé, acá A y acá B mayúscula. Si estoy poniendo como puntos de la curva. Inicio y fin. Y tengo un campo vectorial. Por ahora, para no complicarlo tanto, vamos al plano nomás, ¿sí? O sea, ¿qué era un campo vectorial? Yo definía que un campo vectorial F lo podía ver como una función de... A ver, voy a poner algo y después lo borro. Si lo hago bien genérico, ¿se acuerdan en la primera clase cuando vimos estas cosas raras? Es un campo vectorial que tiene n variables de entrada y me da m componentes o m variables de salida. ¿Sí? Eso es lo bien genérico. Si yo lo simplifico un poco y me voy al plano, para el caso que vamos a ver ahora, vamos a suponer que ese campo vectorial es R2 a R2. O sea, tengo dos variables de entrada, los xy, y me da dos variables de salida. Si el campo vectorial tiene esa definición, yo lo puedo escribir así, que f va a ser igual a una expresión de xy, versor y, supongamos, más q versor j. Le pongo acá la rayita, eso es vectorial. ¿Se entiende más o menos qué quiere decir esto? O sea, para cada valor de x y y me va a dar un vector en el plano. ¿Sí? ¿Así es? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Puedes repetir, profe? Sí. La primera clase, cuando nosotros empezamos con introducción a análisis 2, dijimos que acá vamos a explotar esto de R a R, que es lo que es análisis 1, y vamos a ver como muy genérico, Rn a Rm. Nosotros hasta ahora, sobre todo hace dos clases por lo menos, venimos exclusivamente trabajando con funciones que eran campos escalares, o sea, decimos que f, generalmente eso es f minúscula, eran de este tipo. Por ejemplo, R2 a R. ¿Ah? Este es el clásico z, función de dos variables. ¿Ah?
R2 porque tengo dos variables, a R1 porque tengo una sola. Si lo generalizo un poquito más, yo podría decir que todo lo que vimos en la primera etapa lo podría haber aplicado casi todo a cosas así, a Rn. O sea, yo podría haber puesto 80 variables acá y podría calcular derivada direccional, derivada de función implícita. O sea, todo lo que venimos viendo se aplica fácil a campos escalares. ¿Va? En el caso de máximo y mínimo es un poquito más complicado. ¿Va? Pero eso venimos trabajando. ¿Sí? A partir de ahora vamos a empezar a meter el concepto de campo vectorial, o sea, donde ya no tengo una sola salida, no tengo un número como salida, el z, sino que ahora me van a dar vectores, o sea, esto tiene carácter vectorial. La función f mayúscula, vamos a usar la mayúscula para las vectoriales, si es de R2 a R2, me dice que tengo dos variables en el dominio, los xy, y me va a dar dos componentes. Una componente, segunda componente. O sea, me va a dar un vector de dos dimensiones. No sé, por ejemplo, si lo pongo así, f, mayúscula. Puede ser, no sé, 2xy versor y más x cuadrado menos y versor j. ¿Ah? Esto es P y esto es Q, ahí le puse P y Q. Y estoy diciendo que yo doy valores a x y, se empiezo a evaluar, y esto me va a dar un vector. O sea, en cada punto va a haber un vectorcito. Y ¿qué es esto? Esto puede ser un campo eléctrico, campo magnético, o sea, las cosas no son siempre escalares. Hay muchas magnitudes en física que son vectoriales. Así es más. Profe, se está cortando un poco. Uy. Sí, ahí volvió un poco. ¿Ahí se escuchó? Se puso chiquita la pantalla recién. Parece que anda medio mal el internet. Medio mal internet mío. Bueno, a ver, ¿ahí se escuchó o volvió? Ahora anda mejor. Bueno, ¿más o menos me siguen con las ideas o no? ¿Qué se cortó o qué pasa? ¿Puedes repetir lo último? Sí, yo estoy diciendo que acá es un ejemplo. Si a f la defino así, no sé, 2xy versor y más ese paréntesis versor j, yo a cada valor de xy que le dé a esto, empiezo a evaluar, me va a dar un vector. O sea, eso me define vectores en el plano. Estoy diciendo que en cada puntito de acá, no sé, pongo acá un puntito, va a haber un vector. Pongo un puntito por acá, otro vector. ¿Y quién es ese vector? Y bueno, reemplazo las coordenadas del punto ahí adentro y me va a dar un vector. Esto va a estar lleno de vectores. En física, esto, no sé, será campo eléctrico. En física hay muchas magnitudes que no son escalares, son vectoriales. Y se describen con un campo vectorial. ¿Se entiende más o menos, no? Sí, profe, se va a entender. Y fíjese, después lo vamos a complicar más todavía, porque ahora estoy en R2. Tú podrías hacer de R3 a R3. El campo vectorial va a tener tres componentes y es lo mismo, la verdad que tener vectores en el espacio. ¿Sí? Por ahora, vamos al plano. Es R2 a R2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer? O sea, vamos un poquito más al tema integrales. Yo, más allá de que en todo el plano estoy lleno de vectores, ¿sí? Me interesa solamente los vectores que están sobre esa curva. ¿Sí? No me interesan todos los vectores, me interesa evaluar en el campo vectorial los que estén sobre esa curva. O sea, yo digo que acá, no sé, pongo un punto ahí y acá hago un vector f. Le pongo f sub i porque lo que estoy haciendo es voy a recorrer toda esa curva, tomo uno genérico, un puntito ahí, lo evalúo a esos valores ahí y me va a dar un vector. ¿Ah? Ese es el campo vectorial evaluado en ese punto. ¿Ah? En cada punto va a haber un vector. ¿Vamos? ¿Sí, más o menos? Sí, profe, sí. Sí, sí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo lo que digo es,
si tomo acá un delta S, parecido a lo que hicimos recién, ¿sí? Esa poligonal. ¿Ah? Y planteo la sumatoria ¿de qué? De el producto escalar de cada uno de esos vectores por cada uno de esos deltas a los cuales le puedo poner como vector, el producto escalar de dos vectores me va a dar un escalar. Hago acá i igual a 1 hasta n. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Por ahí confunde porque yo no le puse sentido físico. En el apunte se lo pone con sentido físico. ¿Qué estoy diciendo? Si ese campo vectorial representa fuerza, esto es la fuerza de algo, y esta trayectoria es la que recorre una partícula, un móvil, si yo calculo la sumatoria de todos los productos escalares que hay a lo largo de esa curva por la fuerza, me va a dar el trabajo. Porque se acuerdan que trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí? Lo único raro que tengo acá es que la fuerza y la distancia no están necesariamente en la misma dirección y no es tan fácil como a veces así en problemas de física. Eso es si le pongo sentido físico. Yo acá no sé qué es esto, no sé si es fuerza. Estoy en análisis, no sé qué es. Yo lo que voy a decir es que estoy calculando la sumatoria de todos los productos escalares entre el vector f y el vector delta s, si lo veo como vector. Y si a eso le aplico límite para el n que tiende al infinito, a eso le llamo integral curvilínea de f diferencial de s a lo largo de la curva L. Es parecido, por lo menos en expresión, a lo que vimos recién, nada más que en vez de tener un campo escalar, ahora tengo un campo vectorial. Tengo una función que va de R2 a R2. ¿Sí? Ese vectorcito S tiene como componentes diferencial de X y diferencial de Y. O sea que yo lo planteo, va a quedar así, fíjense, lo planteo como vector, a ver. Porque esta, la que vamos a ver en el práctico, es más así. F es un vector. Tiene esas dos componentes. Lo pongo en notación así de vector, a ver. P, Q. Ese es F. Producto escalar, pongo producto punto. El vectorcito S tiene como componentes diferencial de X y diferencial de Y. Si yo resuelvo, ¿se acuerdan? El producto escalar es S por este más S por S. Me queda, esta es la que vamos a ver más en el práctico, integral a lo largo de una curva de P más Q o sea, S por este más S por este. Esta es la fórmula que vamos a usar más en el práctico. ¿Se entiende más o menos el concepto de qué es lo que es? Sí, profe, se entiende. Para ahí es un poco raro porque es la primera vez que ponemos dentro de un integral un campo vectorial. ¿Sí? Pero no es tampoco tan difícil el que estamos haciendo el ejercicio. No sé, a ver, si quieren, invento un ejercicio. Como para que veamos cómo se hace uno, por lo menos. Dudo con eso porque voy a borrar. Profe, el resultado también sería el área, ¿no? No, porque acá no tengo ni área ni nada, no. Esto no es ni área, ni curva, ni nada. Lo que yo estoy haciendo es sumar todos los productos escalares de esos dos vectores. Si fuera fuerza y distancia, sería trabajo. ¿Sí?
pero si no sé qué es lo que es, no, es todo un número, pero no sé qué es. Además, geométricamente no tiene un concepto geométrico. Porque no estoy ni siquiera sumando no estoy haciendo la longitud de la curva. ¿Se entiende o no? Sí, sí. En general, o sea, el ejemplo más clásico es ese. Fuerza y distancia, esto me da trabajo. El ejemplo clásico. Fíjense, a ver, voy a borrar acá. Hacemos un ejemplo. Bueno, uso ese que está ahí, miren. Yo puse eso como ejemplo. No sé, 2xy más todo eso. ¿Ah? Ese es mi campo vectorial F. Y voy a decir que la curva, lo copio acá, ¿sí? F, el campo vectorial F es 2xy versor y más x al cuadrado menos y versor j. Y vamos a poner que la curva C, bueno, no vamos tan complicado. Vamos a hacer y igual a x al cuadrado para x que va entre 0 y 1. Esto tiene que escribir una curva. ¿Ah? En general, en el práctico y acá en la facultad no se da tanto con paramétricas, como hicimos recién, sino que suele dar más en forma así como estamos acostumbrados a trabajar. ¿Qué está diciendo eso? Que si yo grafico eso, me tiene una curva. Esto es x al cuadrado, y me dice que x va de 0 a 1, o sea, arranco acá y terminaré en ahí. O sea, se suele poner flechita. Estoy diciendo que estoy recorriendo esa curva usando esa trayectoria entre 0 y 1. ¿Ah? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Es difícil graficar esto, ¿no? Yo tendría que evaluar en cada uno de esos puntitos el campo vectorial, ¿sí? O sea, me va a dar, no sé, en este punto un vector así, en este punto un vector así, en este punto un vector así, lo que sea. Y la integral lo que me va a dar es la suma de todos los productos escalares de esos vectores por cada uno de esa dirección. ¿Sigue, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Desde el punto de vista de ejercicio es medianamente sencillo. ¿Ah? ¿Cómo resuelvo eso? Siempre voy a ir a una integral de una sola variable. Tengo una sola integral, ¿no? O sea, voy a ir a una integral de una sola variable. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que si y es igual a x al cuadrado, porque esa es la trayectoria, puedo reemplazar esto allá adentro. O sea, fíjense, si yo lo planteo me queda así. 2xy diferencial de x más x al cuadrado menos y diferencial de y. Esto es p diferencial de x más q diferencial de y. Ese es p y ese q. ¿Ah? Curva C le puse ahí. C. Tengo una integral con dos variables, ¿no? Pero digo, bueno, y es igual a x al cuadrado. Entonces puedo reemplazar todas las y. Me queda así. 2x por y, que es x al cuadrado, más ese diferencial de x. ¿Me sigue, no? Más. Ese paréntesis me queda x al cuadrado menos y, que vale x al cuadrado. ¿Ah? Bueno, este se va a simplificar, pero tengo el diferencial de y. ¿Y cómo hago? Bueno, si y es x al cuadrado, el diferencial de y va a ser 2x diferencial de x. O sea que el diferencial de y lo pongo como dx, como 2x diferencial de x. Y me queda una integral solamente con x. Y x se mueve entre 0 y 1 para este ejercicio, o sea que va de 0 a 1. ¿Ah? En este caso particular, el ejercicio me quedó medio fácil porque x al cuadrado menos x al cuadrado es 0, o sea que se me hizo 0 todo esto.
y me quedó bastante sencillo, ¿no? El 2 sale afuera, x al cubo lo integro, me queda x a la cuarta sobre 4, entre 0 y 1, y eso da 1/2. ¿Ah? Pero bueno, si no me hubiera quedado acá simplificado, tendría que haber integrado. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. O sea, desde el punto de vista de ejercicios no son tan difíciles. En realidad esto después lo vamos a empezar a complicar un poquito más, pero si yo lo veo así nomás, no es tan difícil. En general, P y Q, que son estos, no suelen ser mucho más complicados que eso, porque en realidad después se complica la integración, entonces no se les complican tanto, digamos. Cosas a tener en cuenta, o sea, en el apunte lo tienen como propiedades, yo lo veo acá también como, lo vamos a decir rápido. Si el ejercicio yo le cambio, obviamente, si cambio P y Q, o sea, si cambio esto y cambio esto, va a cambiar el resultado, ¿sí? Porque van a cambiar los vectores. ¿Ah? Segundo, si yo cambio la trayectoria, este sería el punto A y el punto B, digamos, ¿sí? Si en vez de ir hasta el A y B, voy por otra trayectoria, voy por otro caminito, en general, el ejercicio cambia. ¿Por qué digo en general? Porque vamos a ver que a veces no. ¿Ah? Pero si no veo nada raro, yo cambio el caminito, va a cambiar el resultado. O sea, voy por otro camino. Y la otra que quiero ver es, ¿qué pasa si en vez de haber ido desde el A hasta el B, o sea, usando ese camino así, con esas flechitas, hubiera usado la misma trayectoria, pero al revés? O sea, si en vez si esto hubiera sido fuerza, si la partícula en vez de ir desde el A hasta el B, hubiera ido del B hasta el A, sí, ¿no? Si empiezo acá y termino ahí, en la integral, si me hubieran dado vuelta esos dos límites, o sea, hubiera empezado en 1 y terminado en 0. ¿Sí? Y por propiedad integral definida, si yo invierto los límites, se me invierte el signo, o sea, cambia el signo. ¿Se entiende, no? ¿Entiende? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, profe. Y la otra cosa que te digo como propiedades es, borro todo esto. O sea, lo que yo puse recién es que si yo recorro entre A y B una integral curvilínea, si yo invierto, o sea, cambio el inicio por el fin, el resultado va a ser igual cambiado de signo. Eso es lo que dice esa propiedad. Y hay otra propiedad que dice que si yo tuviera una integral curvilínea, no sé, empieza así, algo así, esa sería la curva. Acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, y tengo un punto al medio. Yo puedo decir que la integral, ¿sí?, curvilínea a lo largo de la curva L entre A y B, o sea, entre estos dos puntos, la puedo calcular como la suma entre A y C, o sea, puedo partirlo en tramitos, en pedacitos, en 5 la idea, ¿no? C y B. Sí, ¿no? O sea, si quiero calcular hasta el final, hago una parte y después la otra parte. Y lo último, ¿qué era? Curva fuera cerrada, profe. Sí, eso quería poner ahora. Sí. La trayectoria, porque esa es una trayectoria, ¿sí? Si la trayectoria fuera cerrada, ¿qué quiere decir que sea cerrada? O sea, que no tengo inicio y fin, sino que
empiezo y vuelvo al mismo lugar. O sea, se recorre así, supongamos. ¿Ah? Algunos conceptos de acá. Si el ejercicio no dice nada, se sobreentiende que el sentido de circulación es antihorario. ¿Ah? Siempre es antihorario. Salvo que el ejercicio diga lo distinto, pero si no dice es antihorario. Antihorario en el espacio a veces es un poco más difícil. ¿Qué es antihorario? Una forma más fácil por ahí de verlo es, si yo recorro la curva, ¿sí? El área que yo encierro tiene que dar a la izquierda. O sea, si yo voy caminando por acá, me tiene que dar a la izquierda lo que yo encierro. Eso sería antihorario. ¿Vamos? Si yo recorro eso, esa integral se suele usar esta notación. Tiempo más P de X, Y. O sea, es lo mismo, pero agrego ese circulito que eso denota que es una integral curvilínea cerrada a lo largo de la curva L, supongamos. ¿Ah? Y de vuelta, no se confundan. Esa curva encierra un área, o sea, hay un área ahí, pero yo con la integral curvilínea no estoy calculando el área. Estoy calculando, lo que dijimos recién, el producto escalar entre cada uno de los vectores que tienen componentes PQ a lo largo de esa trayectoria. O sea, esto me va a dar un número, pero no es el área. ¿Se entiende, no? Sí, ¿Y cómo se representa ese número, profe? ¿O no hay forma de representarlo? Y no, o sea, si el campo vectorial F fuera fuerza, eso me va a dar trabajo, porque es fuerza por distancia. O sea, yo no sé qué es, digamos. O sea, si fuera, repito, ¿no? Si fuera fuerza, eso da trabajo. Pero eso depende del sentido físico que yo le ponga después a eso, ¿no? La integral curvilínea, a eso que yo estoy calculando, se le llama circulación. O sea, otra forma de decir esto es calcular la circulación a lo largo de esa trayectoria con el campo vectorial F. Esa se refiere a integral curvilínea. ¿Ah? ¿Dudas con eso? ¿Se calcula de igual manera o hay algún cambio cuando es cerrada? No hay cambio, ¿no? O sea, a ver. ¿Solamente cómo la notamos? No, más o menos, borro D, hacer un ejemplo. O sea, fíjense, no sé, invento acá. Integral. Curvilínea cerrada. ¿Ah? Y voy a poner, no sé, x menos y cuadrado, diferencial de x más x cubo y, diferencial de y. O sea, se me ocurrió eso. ¿Ah? Acá me tienen que decir curva C, y me falta como dato qué es la curva C. Esto es bien clásico, fíjense. Y igual a x, y igual a x al cuadrado. ¿Ah? Primero, si el ejercicio es integral cerrada, la curva esta debería ser cerrada. Esta lo es. Ahí, fíjense, gráfico rápido. Hago así. Uy, me quedo inclinado. X, y. Si yo gráfico esas dos curvas, me queda y igual a x, es algo así. Y igual a x al cuadrado es algo así. Esta es igual a x y esta es igual a x al cuadrado. ¿Ah? Hay una curva cerrada. El ejercicio no dice nada acerca de cómo es el sentido, entonces si no dice nada, es antihorario. ¿Se ve ahí, no? sí, profe. Bueno, como yo, en este caso, no tengo una sola curva, porque si fuera una circunferencia, que parece una circunferencia cerrada, podría hacerlo en paramétrica, lo vamos a hacer si quieren otro, pero en este caso no tengo una sola curva que me resuelva todo. Entonces, a eso tengo que partirlo en dos ejercicios. Tengo que hacer, por la propiedad que dijimos recién, yo voy a decir que la integral curvilínea, ese es mi resultado, ¿sí?
lo voy a calcular como integral curvilínea 1 más integral curvilínea 2. ¿Quiénes son esas dos? Bueno, va a ser, la primera es esta, o sea, es el primer pedacito, y la segunda es la vuelta. Es como que son dos ejercicios. ¿Sí? Entonces, lo resolvemos, Fíjense. Ese es mi planteo. Con esa suma yo cierro la trayectoria. Hago acá, no me voy a entrar. Hago acá, integral curvilínea 1. ¿Sí? Va a ser integral. Para el integral curvilínea 1, que es el pedacito que va por la parada, yo estoy diciendo que para esta integral, mi trayectoria es igual a x al cuadrado. Y me olvido de esta otra porque para la 1 no juega. Y es x al cuadrado. Entonces reemplazo de ahí, allá arriba me va a quedar algo así, x menos. Y cuadrado, pero y es x al cuadrado, me queda x a la cuarta. Más x cubo por y, que es x al cuadrado, por diferencial de y. Diferencial de y es 2x diferencial de x. ¿Sí, no? 2x diferencial de x. Como yo usé x, me tengo que fijar entre qué valores se mueve x. X arranca en 0 y termina acá en 1. En este caso, mentalmente lo saco, que se cruzan ahí en 1. ¿Sí? Entonces, R va de 0 a 1. ¿Vamos? Bueno, y esta integral es más o menos fácil, así que la hacemos medio mentalmente. A ver. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Menos. La integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. Más. Tengo un 2. X cubo, por el cuadrado, esto es x quinta y ese x sexta. Integrado es x a la 7 sobre 7. ¿Sí? Todo eso valorado entre 0 y 1. ¿Vamos? Y esto no sé, va a quedar 1 medio menos 1 quinto más 2 séptimos, lo que sea eso. Va a dar un número eso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. No sé cuánto va a dar eso. Bueno, lo que de eso. ¿Ah? Si ahí tiene calculadora, 1 medio menos 1 quinto más 2 séptimos va a dar un numerito. Para no perder tiempo. ¿Ah? Eso es el resultado de la integral curvilínea 1, o sea, es la primera parte. Ahora tengo que hacer la vuelta. O sea, el regreso, integral curvilínea 2. Me queda así. Para la integral curvilínea 2, la trayectoria es y igual a x. Estoy usando la recta. O sea, tengo que reemplazar todas las y por x. Va a quedar así. X menos x al cuadrado, diferencial de x, más x cubo por y, que vale x, por el diferencial de y. Bueno, si es igual a x, diferencial de y es diferencial de x. Quedó fácil. Y acá lo único raro, lo que hay que tener en cuenta es... ¿Se ve ahí? Sí. En la primera integral yo empezaba en 0 y terminaba en 1. O sea, hice este pedacito. Para la segunda integral yo arranco en 1 y termino en 0. O sea, acá va 1 y acá va 0. ¿Me entienden, no? ¿Me entiendes, sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, y acá también. O sea, integré rápido, x cuadrado, acá con 2. La integral de esto es x cuadrado sobre 2. La integral de esto es x cubo sobre 3. Esto es x cuarta, integrado de x5 sobre 5. Resuelvo eso y me va a dar un número. O sea, 1 medio menos 1 tercio más 1 quinto. Lo que dé eso.
Y el resultado final del ejercicio va a ser sumar esos dos números. ¿Ah? Fíjense que esto, yo no sé cuánto va a dar eso, va a dar positivo, pero capaz. El resultado puede dar positivo, puede dar negativo. Porque no estoy calculando un área, no estoy calculando la longitud, puede dar lo que dé. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser siempre positivo.